Es un placer presentarles en este programa yo creo que es uno de los mejores en economía, no me equivoco, en economía y finanzas de este país. Tenemos aquí en ese programa a Mario Cantalà Piedrarenas, que es economista, es consultor, es profesor también de las mejores universidades como Deusto y, más que nada porque ha hecho también 3 libros con más de 7.000 ejemplares vendidos internacionalmente. Lo que decíamos, tiene 18 años de experiencia como formador en las escuelas de negocios que decíamos antes, que es, pues Deusto ha hecho MBAs de Nebrija, MBAs de Battle International Business School, dirección financiera en Deusto, que es el que comentábamos, y articulista, ha salido en muchísimos medios de comunicación y nada, es un placer tenerlo aquí para que nos comente, después de todos estos crash que hemos tenido del Silicon Valley, que ha quedado ahí en medio. Después tenemos también el Credit Suisse, que también ha bajado con una operación después de UBS. Y después salió también pues aquí varios bancos españoles que estaban también en el ojo de mira, ¿no? Aunque después sí que han salido más rumores que decían que aquí tenemos una banca muy estable. En tanto pues salían diferentes entidades, tampoco no vamos a entrar. Y nada, en la situación que nos vemos de extinción de empresas versus creación de empresas, exactamente cómo ve la situación, porque sí que es verdad que normalmente ves a las personas y restaurantes llenos, ves los sitios llenos. No sé si esto es muy ficticio, es puntual o qué nos va a pasar. Entonces, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer tenerte aquí, como he explicado, aquí con Eduard también. Y el nada, placer pues, es mío, Lidia. pues Encantado. igualmente. Pues nada, más o menos, a ver, eres un muy buen formador, lo explicas muy bien y me gustaría que nos comentaras tu opinión como experto en todo lo que nos está pasando ahora, porque sí que parece como una falsa realidad, ¿no? Que los datos económicos apuntan una cosa y en cambio después la realidad que tenemos quizá es otra. No sé si voy equivocada o tú me puedes ayudar en eso. Fíjate, no es fácil, ¿eh? No es fácil explicar la situación. Si me llamas el viernes, hubiera dado un sesgo mucho más negativo del que te voy a dar ahora. Ah, genial. Estamos entonces, como instalados en una montaña rusa, ¿no? Estamos en un momento de mucha incertidumbre. Entonces, claro, todos los datos hay que interpretarlos con mucha cautela. Hablabas de los bancos, de las empresas. Sí. Digamos que estamos viviendo como una situación excepcional en la cual no está muy claro cuál es el horizonte. No estábamos acostumbrados a trabajar con inflación, ni las empresas, ni los bancos, ni inclusive, por supuesto, los bancos centrales, ¿no? Que más allá de si son erráticas o no, las decisiones que toman están siendo como muy sentidas por el mercado, ¿no? Por los mercados. Yo me costaba explicar, decías que puedo explicar bien las cosas, pues hay una cosa que estos años últimos, inclusive en el libro y en los cursos que dices que imparto los MBA, me costaba mucho explicar los tipos negativos. Teníamos que hacer ejercicios, por ejemplo, de un valor actualizado neto o del cálculo de la tasa interna de rendimiento de una inversión y claro, tenías difícil decir que la base, si tomabas, por ejemplo, el tipo oficial del Banco Central podía ser negativo, ¿no? ¿Cómo puede ser que te paguen, o que tengas que pagar por endeudarte, ¿no? Sí. Claro, y que el dinero vaya perdiendo valor. Entonces, hemos vivido una situación tan excepcional y tan difícil de explicar que ahora que estamos intentando salir de ella y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es volver a una normalidad, en la cual la que hemos vivido siempre, que existían unos tipos, pues al 18, lógicamente, incluso. De interés positivos, ¿no? Y yo recuerdo en su día de cuando estaba trabajando como director financiero del 8 y del 10%, ¿no? De tipos oficiales. Teníamos inflación, claro, no un crecimiento tan rápido como estamos teniendo ahora, pero que era una situación, digamos, normal de economía. Pero claro, como nos habíamos acostumbrado a vivir en esa economía dopada, pues ahora esa salida que parece ser que están haciendo los bancos centrales de forma rápida y de forma pues con mucha incidencia en lo que te digo de los mercados, nos está llevando a que se esté desequilibrando todo un poco, ¿no? Que bancos que pensábamos que estaban muy bien capitalizados y con ratios de liquidez perfectamente, pues que empecemos a tener dudas, ¿no? Y el viernes fue un caso, el WhatsApp mío el viernes me decía mi mujer, pero déjalo ya, vamos a dar una vuelta, y dices que no sé qué pasa con el Deutsche Bank, que no sé qué. Sí. Bueno, siempre yo creo que como banco internacional
y puedo hablar con causa en este caso, siempre ha sido muy mirado, porque también, aparte de la normativa, también tiene una normativa, en este caso, sucede a otras normativas que tiene bancarias, pero quizá yo creo que el factor más fulminante es que en todo el tema de inversión, quizá pues han invertido muchísimo en temas de renta variable, y realmente la subida tan fuerte de intereses, yo creo que eso, pues muchísima gente que lo tenía, no sé, hay muchos productos financieros en todos los bancos, pero bueno, notas estructuradas y todo eso, en los cuales iba mucho por subyacente, y yo creo que esa diferencia, ¿no?, de un tipo fijo a invertir muchísimo en renta variable, pues ha hecho que quizá haya esta diferencia. No sé, tú explícalo mejor, Mario. No, hombre, no sé si es por eso. Saber mucho más que yo. Bueno, no sé. Sí. Pero bueno, yo en su día trabajé mucho y era mi banco director, ¿eh? Cuando trabajaba en empresas era un banco con el que funcionaba muy bien para bancar empresas. Sí. Pero fíjate, yo creo que esta es una de las claves, o quizás dos. La primera es que, por un lado, los bancos han olvidado un poco el negocio tradicional. Esto lo decía Botín Padre, que en paz descanse. Sí. La banca comercial, oye, es tomar dinero de los ahorradores y prestarlo a los que necesitan financiación y percibir por la diferencia intereses y comisiones. Es relativamente sencillo el negocio. Sí. Pero parece ser que ese núcleo, esa base de la banca de toda la vida, se ha ido derivando, pues eso, en inversiones que ni conocían ni entendían, en productos que recompraban unos a otros. Sí. Ahora nos hablan de los famosos cocos que también están por ahí. Sí, que eso ya salía en su momento. Como los niños momento. pequeños, ¿no? Que viene el coco. Digo, bueno, sí. Madre mía, parece que tenemos que estar permanentemente asustados, ¿no? Y por eso sí es posible que la banca comercial de toda la vida, ¿verdad?, Sí. Siempre está diferenciada de la banca de inversión, ¿no? Cuando hemos empezado a mezclar los conceptos, a lo mejor puede venir parte de la explicación del problema. Y otro que también tiene que ver con esto, con lo que acabas de apuntar, es que no estamos viviendo seguramente un problema de riesgo de crédito. Ya sabes que yo trabajo mucho en los temas de morosidad, de gestión de riesgos, y seguramente no vaya por ahí el problema. El problema no es que haya una gran insolvencia por parte de los clientes de los bancos que no le devuelvan los préstamos, sino seguramente lo que hay es lo que has apuntado, un riesgo de mercado, de que los bancos, más allá de las operaciones clásicas que estamos comentando, pues han invertido en productos, muchos de ellos renta variable, como acabas de comentar, y evidentemente la rebaja de precios en los mercados, e inclusive de renta fija a largo plazo, que había, que precisamente ha sido el problema del Silicon Valley Bank, que por cierto, dices que yo conozco muchas cosas, pues yo reconozco que me he enterado de la existencia de ese banco con esta crisis. Desconocía que hubiera un banco especializado en startups y para mí emprendedores y financiación bancaria era un oxímoron, era contradictoria en sí mismo, ¿no? Porque normalmente los emprendedores en cualquier parte del mundo tienen difícil acceder a la financiación bancaria, por lo menos en los primeros años de vida, ¿no? Y precisamente este banco estaba especializado en startup y tenía, pues claro, el dinero sobrante de la caja con tipos negativos que tenían las startups, que evidentemente queman mucha caja, lo tenían depositado en el banco y no se le ocurre otra cosa más que colocarlo en bonos del Tesoro americano a largo plazo. Claro. Y claro, ahí está el desequilibrio de liquidez. Cuando las startups ahora no es tan interesante invertir en ellas con la subida de tipos, necesitan esa caja, han retirado sus depósitos y estaba colocado a largo plazo. Han tenido que vender esos bonos a pérdida y se ha llevado el banco por delante, así de simple. Precisamente por no equilibrar el balance liquidez. Sí, bueno, aquí está el dilema también, que lo comentamos también, Mario, que era el hecho de todo el tema de cripto y ahora el blockchain, ¿no? Que es el tema de bloques, ¿no? De revisar y estructurar todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco... El otro día lo hablábamos, que tampoco no hay mucha diferencia entre a veces una moneda cripto a través de, tokenizar y todo esto, con un banco que también después nos puede pasar esto, que gestione nuestro dinero en cosas que nosotros no sepamos o que lo coloquen por ejemplo, en bonos o renta fija, evidentemente, y después los tipos de interés a lo mejor que están dando son muy altos en productos financieros y tampoco nos sepamos exactamente dónde está nuestro dinero gestionado. Y decimos que al final lo podemos perder en un banco y lo podemos perder también mediante cripto. Es decir, que la estabilidad, quizá Mario o Eduard, en el sentido de decir, tenemos nuestro dinero bien guardado cuando lo depositamos en un banco o en otro estamento, que ahora por eso están diciendo el tema de que sea todo transparente, que haya una trazabilidad, ¿no? Que quizá no hay intermediarios, que todo esto no pueda pasar y que tú controles tu dinero. ¿Esto cómo lo tenemos ahora? Porque estamos en esa fase.
En primer lugar, aquí ha llegado el momento de poner encima de la mesa unos planes de estudio que incluyan, desde la más temprana edad, la educación financiera. Bueno, eso sí. Esto es importantísimo para crear por eso ciudadanos tenemos a Mario conscientes. también. Eso es importante. Y evidentemente ahí Mario tiene muchísimo o casi todo que aportar. Yo creo que también respecto al segundo tema que apuntabais, el tema de las cripto, hay algo que me preocupa sobremanera, y es que también hay que tomar conciencia de que hay un comportamiento, yo creo que es bastante similar. Podemos tratar de... yo creo que se parece bastante a cuando subimos documentos a la nube. El tratar con las criptos, es decir, las cosas pueden ir mal, las cosas pueden desaparecer, y a partir de aquí hay que ver exactamente cuáles son los tiempos dentro de lo que son los mercados internacionales y la gobernanza económica, a partir de que se tome la decisión de ir poco a poco dándole carta de naturaleza o no, y dónde va a surgir esta oportunidad de que las criptomonedas tengan ya otorgada una carta de naturaleza dentro de y que puedan ser consideradas un elemento importante más dentro del sistema financiero. Es lo que a mí me preocupa. Pero sobre todo esta idea de subir cosas como si esto fuera la nube, y las cosas, aunque estén allí, también se puede, no es que se desplomen, es que pueden directamente desvanecerse, desaparecer. Bueno, pero un banco, por ejemplo, el banco está gestionando nuestros ahorros, también, Mario, y entonces, por ejemplo, queremos crear una empresa y el crédito bancario a veces cuesta muchísimo. Es igual una microempresa, un autónomo, que va a pedir pues un préstamo, es igual, a veces una póliza de crédito. Bueno, ya sabemos lo que pasó en la crisis también del 2008-2009, que se cerraron todas las pólizas de las empresas. Ahora se va a restringir, y va a ser más caro. O sea, vamos a encontrarnos con dos situaciones. Por un lado, que ya empieza a ser más caro por la subida de los tipos, y por otro lado, que ahora mismo los bancos están ante una crisis de liquidez. Más allá de que sus coeficientes de liquidez sean positivos, estamos asistiendo a nivel internacional, porque aquí en España hemos visto el fenómeno de la letra del tesoro, pero estamos viendo que no solo en España. Hay una huida hacia activos que den cierta rentabilidad al ahorro conservador. Los bancos siguen con la tesitura de no remunerarlo a nivel internacional, y están sufriendo retiradas de dinero. Si a esto pones la palabra clave, que es la confianza, que ahí es donde creo que blockchain también puede aportar. Ahora doy mi opinión también, si quieres, en ese sentido. Pero en principio nos encontramos con que los bancos, cuando hacen el análisis de riesgo de una microempresa o de un autónomo, que siempre está más perjudicado que una gran empresa que lleve tiempo en el mercado, o una mediana, analizan la seguridad de reembolso, que en principio puede estar más o menos como el análisis global que hacen habitualmente, la rentabilidad, es decir, quieren ganar dinero con esa empresa, y un tercer elemento que creo que es el que ahora cobra protagonismo, que es la liquidez. Es decir, ahora mismo los bancos, cuando concedan financiación, van a tener muy en cuenta recuperar pronto ese préstamo, con lo cual me preocupa que microempresas y pymes vean restringidos su acceso a la financiación a largo plazo, que siempre es la más difícil de conseguir para ellas. Si en este momento se prima tener liquidez, los bancos se van a pensar mucho ese flujo de caja, entre comillas, del dinero que dejamos los depositantes, que además estamos retirando porque estamos yendo a letras del tesoro, a bonos, etcétera, se van a pensar mucho de dar préstamos a largo plazo. Y eso puede llevar a que las empresas lo tengan precisamente la financiación que les permite crecer, invertir y generar empleo. O sea, puede ser un círculo, en este caso, perjudicial, pernicioso. Sí, totalmente. ¿Y qué piensas entonces de este mercado alternativo, ¿no? Que lejos de todo el tema bancario, que nos vayamos ahora, por ejemplo, o empresas que quieran iniciar y se vayan a un crowdfunding, o que empiecen con, hubo unos años que teníamos, hace 2 o 3 años, las fintech también, que tuvieron mucho auge, ahora no sé, parece un poco más, que están un poco más paradas. Pero este mercado como alternativo, no más fácil de acceso a, pues sobre todo a inversores, a nuevos emprendedores, ¿no? Que quizás es lo que nos haga falta también aquí, y nuevas medidas. Pues fíjate, por un lado es una oportunidad porque precisamente si falta financiación bancaria, esta financiación, que a mí me gusta llamar complementaria, puede tener su juego, pero por otro lado, y ya se empiezan a oír síntomas a nivel internacional de ello, a ver cómo están de liquidez la banca a la sombra, entre comillas, ¿no? Las alternativas complementarias. Modelos que estén más o menos consolidados pueden funcionar, pero hemos asistido precisamente en España, pues oyes con, por ejemplo, crowdlending, que sabes que yo lo he estudiado bastante, que no terminan de arrancar. Ahí evidentemente tienen sus análisis de riesgo, les falta una CIRBE, no tienen una central de información de riesgo del Banco de España donde puedan comprobar lo que otras entidades están concediendo a las empresas.
Entonces el modelo no termina de consolidarse. Pero sí creo, y volviendo a lo que comentabas antes de blockchain, yo soy un creyente en blockchain. Creo que, por ejemplo, para una universidad, ahora en un currículum te dicen, soy licenciado por no sé qué universidad. Si todas las universidades del mundo están en una blockchain, tú automáticamente te conectas y sabes si realmente el título lo tiene la persona que dice tenerlo o no lo tiene, ¿no? Recordar los fenómenos pasados de que si tenían un título o no tenían un título, quien fuera. Eso blockchain te puede ayudar. Y lo mismo a nivel de temas monetarios. Lo que pasa es que el dinero es algo especial, el dinero se basa en la confianza. Sí. Entonces, ¿qué nos ocurre ahora, por ejemplo, cuando vemos un Bitcoin? Pues que Bitcoin, tú vas al Banco de España, oiga, que he perdido Bitcoin porque cuando he intentado hacer el cambio de liquidez me ha engañado el intermediario. Y te dice el Banco de España que no sabe qué es Bitcoin, que no le preguntes porque no existe, para él no existe el Bitcoin como tal. Y si encima no sabemos quién es el emisor, pues perdemos el concepto de confianza que debe tener el dinero. Pero ahora es un momento que creo que se está creando también el caldo de cultivo a nivel internacional, en el cual vemos que esto no funciona. O sea, si estamos volviendo a asistir a Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza, a lo que hablamos de Deutsche Bank, a plantearse dudas de bancos que son sistémicos, puede ser precisamente el momento para acelerar todo el tema de la moneda digital oficial. Ojo, oficial. Digital con blockchain, pero que detrás están los bancos centrales. ¿Que a dónde nos lleva eso? Pues bueno, es lo que tenemos que plantearnos. Pero precisamente podemos estar asistiendo a un catalizador de ese proceso. Sí, lo que pasa es que parece como un poco incoherente, ¿no? Porque por una parte, lo que es todo este mundo virtual es para que no haya intermediarios, y si le volvemos a colocar, evidentemente tenemos la seguridad de un banco, entre comillas, pero si le volvemos a colocar un sistema bancario, volvemos a estar igualmente, es decir, volvemos a estar controlados, en este caso por las comisiones, que es lo que realmente todo esto no quiere, es decir, que su dinero sea libre donde ellos quieran poner su dinero, quieran invertir. Así es. No, de hecho, lo estamos viendo con la cotización de Bitcoin, que está comportándose en esta situación de crisis de liquidez, vamos a llamarlo así, bancaria a nivel internacional, como valor refugio. Sí. Claro, es un activo. Vamos a ver, yo esto también se lo explico a mis alumnos. Dice, no, es que me dices, Mario, no lo entiendo, que el Banco de España dice que no existe. Que no, que el Banco de España, que el supervisor o el Banco de Frankfurt, el que quieras, me diga que el Bitcoin no existe, no significa que no exista como activo de riesgo. Es un activo en el cual tú puedes tener una especulación o puedes tenerla como una reserva de valor, si inclusive tú lo consideras así, ¿verdad? Pero que no hay un respaldo oficial en el caso que tengas pérdidas. Antes decías que qué podemos hacer con los bancos. Hombre, al final tienes que tomar las medidas que puedes tomar. Evidentemente, el hecho de que tú tengas un fondo de garantía de depósitos no es una panacea, pero es una protección que tenemos ahora y que en 2008 no teníamos con la cuantía que tenemos hoy en día, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, si tú tienes 120.000 euros en un banco y eres el único titular, no tengas 120.000 euros en el banco. No, es que es un banco muy seguro. No tengas 120.000 euros en un banco. No. Diversifica riesgos, ¿no? Claro, oye, recordemos que son tengo el 1% en criptomonedas. Pues bueno, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, es un activo, en mi opinión, hoy por hoy bastante especulativo. Que cuando, con lo que dices, Lidia, tienes toda la razón. Que cuando esté detrás del supervisor pierdes esta democracia con la que nace, esta independencia, pues efectivamente, porque hoy hay un controlador, algo que es susceptible de no ser controlado, ¿no? Hay como una contradicción, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por dónde va a ir? Pues no lo sé, yo creo que el proyecto del euro digital está muy avanzado y precisamente esta situación, por activa o por pasiva, yo creo que puede ser catalizador. O sea, estoy analizando más lo que está ocurriendo, el estado del arte, más que lo que yo quisiera o dejara de querer. Creo que en esta situación podemos asistir a un aceleramiento de las monedas digitales oficiales. ¿Que contradice un poco el espíritu de lo que es la propia moneda? Pues seguramente sí, claro que sí, no te puedo decir que no. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que será el futuro, que de hecho es más trazable que a lo mejor el dinero propio. Es decir, en el sentido de que entras y ves exactamente todos los movimientos que ha habido en un tema de trazabilidad de blockchain. No se puede alterar, ¿verdad? Claro, entonces también por ahí también te da una seguridad de saber exactamente, a ver, con todas las claves, dónde tienes tu dinero y qué ha pasado con ese dinero. También lo tienes que transferir. Ahí está la lucha de quien dice que no quiere ser tan controlado, ¿no? Porque perdemos el anonimato del efectivo, ¿no? Que también es un derecho que, digamos, tiene la población, sí, ¿no? También es donde siempre, oye, ¿y qué ocurre? Que va a estar todo controlado, todo trazado. Y eso al final, esos datos están ahí, ¿dónde terminan? ¿Dónde compro? Antes hablabais de quesos, creo, ¿no? Que me sí, ha entrado un rey de quesos. ¿Dónde has comprado el queso? ¿Dónde te has tomado la cerveza? ¿Con quién has estado? ¿Verdad? Y como que va un poco también con la privacidad de las personas, ¿no? Pues estamos en esa lucha
Y bueno, pues ¿dónde va a terminar? No lo sé, pero sí estamos como en un momento de ebullición, ¿no? A mí me da la sensación. Creíamos que lo de 2008 se había superado y ahora nos sale este 2023, pues eso, con los fantasmas que decía yo el otro día en otra radio, ¿no? Que esto es como en la tumba que acaba la película, han enterrado al malo y sale la mano, ¿no? Y al final de la película, estoy aquí, ¿no? Y vuelve a salir. ¿Y qué crees que nos va a pasar? Es decir, tal como ves todo el sector financiero, ¿no? Que están revisando, que ahora van a estar, yo creo que todos los bancos en el punto de mira de todo. Aparte, pues están diciendo que van a volver seguramente a subir intereses con la situación también que tenemos. Tema de inflación, supongo que no va a dejar de subir un poco más. De momento se ha parado un poco, pero seguramente va a subir. Y no sé, ¿cómo ves la situación económica pues nada, te digo, en 6 meses vista? Lidia, veo lo que está ocurriendo ya, una concentración en el poder bancario, una concentración de las entidades, que a mí particularmente, en la contraparte, porque yo estoy en el otro lado, no me gusta. A mí me gusta tener más entidades donde elegir. Si antes tenía VBC y Credit Suisse, pues ahora solo tengo VBC en Suiza, por ejemplo, ¿no? Vamos hacia un oligopolio bancario, como está pasando también con otro tipo de empresas en otros lugares, sectores, ¿no? Entonces, el mundo está concentrando poder y, claro, mi mundo, que es el de la microempresa, el de la pyme, pues tiene como unos interlocutores enfrente más fuertes, más difíciles de conseguir el crédito, de conseguir la financiación, de conseguir las mejores condiciones, ¿no? Creo que va a ser más difícil, pues todo lo que, por ejemplo, en el libro que comentabas, ¿no? El de cómo gestionar la relación de las empresas con los bancos, pues trato. Pues ahora va a ser más difícil todavía. Tienes que hacerlo más estratégico, estar más encima, dar mejor información, demostrar más visibilidad de solvencia, porque el crédito va a ser más escaso. ¿Dónde nos va a llevar? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero que sí se percibe esto que estamos hablando. El otro día me decía alguien en redes sociales que al final se van a concentrar todos los bancos, el último que lo va a adquirir va a ser el Banco Central y va a ser el único banco que... Bueno, esperemos que no lleguemos a ese nivel, ¿no? Pero sí que asistimos, por ejemplo, en Europa hay una cosa que yo tengo claro, que se va a proceder a agilizar el proceso de unión bancaria, que por otro lado tiene sentido, porque aquí hemos hecho una unión monetaria, pero sin unión fiscal, sin unión bancaria, o sea, hemos hecho una unión de aquella manera. Lanzamos una moneda única y, sin embargo, los bancos, cada uno va por su lado. Tenemos un fondo de garantía de depósitos más o menos igual en todos los países, pero seguimos con las mismas características cada uno. Y luego, en temas fiscales, que te voy a contar, ¿no? Que tiene que ver Irlanda, Luxemburgo y España, por ejemplo. Sí, pero al final es lo que decíamos, es una competencia de países, ¿eh? Porque aquí sí vamos a armonizar todos, pero oye, no, Luxemburgo tengo lo mío y a mí que no me lo saquen. Portugal tiene lo suyo exactamente igual. Entonces llega un punto que dices, es que cada uno le conviene que vayan las empresas, evidentemente, en ese país. Y es complicado. Yo percibo, Lidia, perdona que te corte, que va a haber fusiones transfronterizas de bancos, que vamos a empezar a asistir. Que en 2008, que es algo que quedó pendiente, pero que Europa tiene que tomar tamaño, con grandes tecnológicas que no tenemos, que no estamos posicionados, con la innovación que hemos perdido, parece ser que lo vamos a recuperar, y también creo que vamos a apostar por tener entidades financieras a rango mundial, que puedan competir con las chinas y las americanas. No, mucho más globalizado. Sí, yo creo que vamos a asistir y claro, iba a ver por lo que estás diciendo, ¿no? Pues a ver qué país con cuál, yo mi banco, ¿verdad? Bueno, ahora nos hemos encontrado en Deutsche Bank, Mario, que han venido muchísimos agentes de Credit Suisse. Que no sé si es bueno o es malo, pero no lo sé. Digo, hombre, ahora estarán curtidos, ¿no? Al menos sí, ya tendrán experiencia. Serán duros, serán mercenarios duros. Totalmente. Dime, Eduard. Eduard te quiere hacer una pregunta. Sí. Mario, aprovechando que estás en antena, quería decirte, yo también estoy del otro lado y veo con preocupación ciertos movimientos, sobre todo recordando los anales de la historia, aquella frase de David Ricardo, no que se la atribuyan, sino que está contrastada, que es suya, ese viejo aforismo que dice que el hombre tiende a la dictadura en política y al monopolio en economía, ¿no? Eso me preocupa muchísimo y sobre todo me preocupa más que no se juegue dentro de lo que son las reglas de la economía de mercado, dentro del sistema capitalista dominante, que se ejerzan los derechos, sobre todo en suelo europeo, esa Europa de los ciudadanos que reclame el derecho a poder hacer negocios, que se prestigie el hacer negocios, que se prestigie la ética de hacer los negocios con una moral, con un respeto a la ley, con una serie de ventajas, pero sobre todo que lo hagan también los pequeños, que se abra de aquí a medio y largo plazo, sobre todo, pues son grandes recorridos, la posibilidad de reclamar el derecho de que se puede hacer. ¿Tú cómo verías que los ciudadanos, nos pudiéramos agrupar, un grupo de ciudadanos
libres y fundemos una aseguradora o un banco con toda la legislación, es decir, ya el sistema se preocupa de que eso no pueda suceder, como hay más facilidades en los países de corte anglosajón, doy fe. Sí. Pero ¿crees que esa batalla a largo plazo, bien llevada, con una buena estrategia, merecería la pena en suelo europeo? Mira, hay que ser utópico, ¿no? Esto hay que ser un poco como aquel que decía, ¿no? Que mañana acaba el mundo y yo planto un árbol, ¿no? Pues mira. Claro, sí. O sea, hay que tener siempre un poco, parece ser que las finanzas siempre es algo frío. Yo la verdad es que siempre creo mucho en una palabra clave que has dicho, la ética de las finanzas. Pero esto es como todo, cuando tú estás en el monopolio y estás en el otro lado, en la demanda, en cuanto pasas al monopolio te olvidas de la demanda, ¿no? Esto pasa con muchos políticos. Yo siempre, no, vamos a ayudar a los emprendedores o a los autónomos, y en cuanto ya pasa la política... Se olvidan. Se olvida, no hacen nada, no sé, relaja un poco las prebendas que tienen en muchos casos los políticos. Sí, exacto. Bueno, pues me gusta la idea, ¿no? Para acabar la tertulia necesitaríamos otra hora, estaría ¿no? Estaría bien. Para hablar de ello. Me gusta mucho la frase de David Ricardo y la comparto. Solemos cometer otra vez los mismos errores. Yo quiero ver las armas con las que podemos luchar. Recomiendo a pymes, a autónomos, a medianas empresas que se profesionalicen, que lo que acabas de decir antes, que tengan educación financiera, menos les engañarán, que conozcan cómo funciona un banco, que conozcan cómo tienen que intentar conseguir el crédito. Eso es lo que podemos hacer. Lo otro se escapa de nuestras manos. Esto es como con el otro día, no van a hacer una manifestación de autónomos. Digo, sí, va a ir el cocinero por un lado, el taxista, el otro se va a quejar. Es muy heterogéneo, ¿no? Sí. Al final el poder tiene los recursos que tiene, la banca en este caso pues evidentemente cumple una labor estratégica y es muy importante. El problema es que hay errores del pasado que parecían superados, pues vemos que todavía siguen abiertos. Pues vamos a ver, esa palabra ética es la clave, esa palabra es la que tienen que tener los negocios y que se valoren los negocios, evidentemente, el pequeño empresario, la pyme. El mundo es un mundo de pymes. Impuestos, sí. Todo no esto. Se nos puede dejar de lado. Y tanto. Pues oye, Mario, autor de 3 libros, el último, que se ha vendido muchísimo, Cómo gestionar la relación de su empresa con los bancos, aparte de Manual de gestión financiera para pymes, conceptos y aplicaciones prácticas y fundamentos de la gestión financiera en la empresa, que son estos 3 libros. El último, repito, Cómo gestionar la relación de su empresa con los bancos, que es la segunda edición ya. Nada, Mario, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias por tu intervención y nada, espero que los oyentes hayan tomado buena nota de lo que tienen que hacer, formarse delante de los bancos sobre todo y nada, y todo lo que hemos hablado hoy. Un placer escucharte, Mario. Gracias, Mario. Muy amables. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.